Cristina salió al balcón. Los que nos siguen por streaming pueden ver en este momento las imágenes en el canal de Somos Radio, AM530, a través de YouTube, por supuesto. Y también pueden ir escuchando lo que les voy contando. Está saludando Cristina a la militancia. Tiene buen semblante. Hay muchas cámaras también adentro de su casa. Hay una gran bandera argentina en el balcón, eso ustedes ya lo han visto hace un rato. Cristina tiene una polera blanca, una camisa azul de jean, no alcanzo a distinguir si es de jean o no. Se la ve muy contenta, cómo no, con toda esa gente que está allí dándole su apoyo, acercándole su cariño, arrimando su lealtad, ¿no? En un día tan especial como este que estamos viviendo, este 17 de octubre, tan distinto. Apenas falta una semana y 2 días para que los argentinos y las argentinas vayamos a votar. Elección de medio término, 26 de octubre. Veremos qué pasa el 27, porque eso también tiene que ver con la expectativa y tiene que ver con las respuestas, ¿no? que el pueblo en general le dará a este gobierno tan cruel, que sigue avanzando con políticas y con anuncios completamente antipopulares, antipueblo y vende patria, porque cada vez vamos agregando un poco más, ¿no? Ha quedado muy claro. Hoy Bessent volvió a tuitear en un intento de tranquilizar nuevamente los mercados, volvieron a intervenir comprando pesos en una suerte de maniobra que ya llevaron a cabo varias veces, creo que 4 veces, y bueno, no hubo buenos resultados. El dólar blue cerró a 1.475, todos los indicadores parecen no haber escuchado directamente la palabra de Bessent. En este momento, mientras Cristina sigue en el balcón, y en un ratito seguramente vamos a tener o vamos a conocer su palabra, su mensaje en este 17 de octubre, vamos a recibir, a propósito de la fecha, y a propósito también de los anuncios de Caputo vinculados con la reforma laboral que prepara el gobierno, al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Dicho sea de paso, sabemos que Axel Kicillof está ahí en San José 1111. Había llegado hace un rato nada más. Walter, bienvenido. Andrea Recupero te saluda en este 17. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bueno, en principio, mi solidaridad con Felicitas, ¿no? Por hacer un periodismo sano, noble y con convicciones, ¿no? Sí. Y después, bueno, sí, ahí está. Hace un ratito estuve con Axel ahí acompañando a los compañeros y las compañeras del Movimiento de Derecho al Futuro, ahí presente en San José 1111. Y bueno, decir que la verdad que hoy se vuelve a poner en la realidad el hecho de Braden o Perón. Y bueno, como peronista, ratificar ese 17 de octubre de 1945, que no fue un acto electoral, no fue un acto administrativo, ni tampoco fue una rosca política, fue un acto revolucionario de los trabajadores y las trabajadoras defendiendo a su líder Juan Domingo Perón. Y después ratificar esto, la victoria de Perón hacia Braden fue también porque su alianza estratégica era con el trabajador, con la trabajadora, con el movimiento obrero organizado, con instalar nuevamente el sujeto trabajador o trabajadora, y bueno, llevarlo acá al contexto actual. Y en este contexto actual vemos y entendemos que Estados Unidos, el imperio, las grandes corporaciones no han cambiado su estrategia, sino que ratifican, no a través del presidente Donald Trump, de su servidor acá, que es el presidente Milei, ratifican este ataque al movimiento peronista, ratifica el ataque a nuestro pensamiento, a nuestro espíritu, a nuestros mártires. Y la verdad que nosotros hemos tenido 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, hemos tenido fusilados, proscriptos, exiliados, bombardeados, y estas cuestiones no se escapan a lo que está sufriendo y padeciendo hoy Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Donde tenemos una presa política por hacer peronismo, por defender al pueblo trabajador. Así que hoy es un día donde atraviesan un montón de sensaciones, pero sí también atraviesa la esperanza, así como
el pueblo trabajador, el 7 de septiembre, el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires fue la punta de lanza para que nosotros este 26 podamos también tener una contundente victoria en contra de este cipallismo de Milei y todos sus cómplices, ¿no? Walter, ¿qué expectativas tenés de cara a la elección del 26? Mirá, tengo muy buenas expectativas porque insisto con esto, ¿no? Nosotros no solamente estamos peleando con un gobierno de derecha, de extrema derecha, sino que con su alianza estratégica, que son los norteamericanos, que vienen, digamos, para de alguna forma u otra hacer lo que han querido hacer siempre, ¿no? Destruir al campo nacional y popular, destruir al movimiento peronista. Así que yo creo que nuestros anticuerpos históricos, que es nada más y nada menos que nuestra historia, el movimiento de 80 años. Bien. Walter, no sé si nos escuchás, nosotros tenemos alguna dificultad en la conexión. Sí, yo te escucho. Perfecto. Bueno, se había entrecortado por un momento. Sí me gustaría, en este día tan particular, que nos digas con respecto a los anuncios de Caputo de ayer, ¿no? De ir en contra de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras de la Argentina. A mí me parece casi alucinante que un ministro de Economía como Caputo, que está entregando nuestra bandera, que está entregando a la Argentina a los intereses de los estadounidenses, se atreva además en mitad de una campaña a decirle a los argentinos que va a ir en contra de sus derechos. No, obviamente que nuestra soberanía monetaria, económica, está siendo interrumpida en forma cuasi dictatorial por parte del gobierno norteamericano. Y con respecto a las leyes laborales, sí. A ver, estamos con dificultad sí, ¿nos decías? De que discutamos todo lo que quieran discutir, pero discutamos dentro del contexto de la realidad. Brasil tiene 44 horas semanales, Chile tiene 40 horas semanales, y nosotros tenemos una ley de 1929, la 11.544, que tenemos 48 horas semanales. Lo que pretende este gobierno colonial de ley es donde el trabajador no tenía ni conquistas ni derechos. Claro, volver atrás, ¿no? Volver atrás. Mínimo 80 años atrás. Exacto. Bien. Walter, te agradecemos un montón. Vamos a charlar otro día con un poquito más de tiempo y con una mejor conexión porque te estamos recibiendo con dificultad. Bueno, un abrazo grande y feliz día. Exacto. A todos los compañeros ahí de la Radio de las Madres. Muchísimas gracias. Feliz día. Abrazo. Muchas gracias. Walter Correa estaba charlando con nosotros acerca de este día histórico, este 17 de octubre tan particular que les contaba recién cuando los recibía, donde tenemos muchas sensaciones, muchas angustias, muchas cargas, muchas penas, pero también tenemos un futuro, gente. Tenemos un futuro. No lo perdamos de vista, por favor. 18:20 minutos, acaba de llegar Manuel Saralegui. Te saludo, Manu, y vamos a escuchar a Cristina. Vamos, por favor. ¿Cómo estás? Hola, vengo de ahí, Bien. Bueno, no llegué a ver la salida al balcón a Cristina porque había muchas columnas y mucha gente, toda amontonada. Creo que no tanto de junio para acá que no había tanta gente. Muy impresionante. Así que con ganas de escuchar a Cristina. Impresionante. Vamos a escuchar entonces el mensaje de Cristina a la militancia y al pueblo argentino. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están todos? Bueno, acá en San José, 1111. ¿Me escuchan ahora? Bien. Compañeros, compañeras, amigos y compatriotas. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá en este 17 de octubre. Que no quiero que sea un acto de nostalgia, no, para nada, sino de enseñanza útil para el momento que estamos viviendo. Que para eso, por otra parte, sirve la historia, para aprender de ella. Y digámoslo con todas las letras, porque aquel 17 de octubre del 45 no solo fue una gran movilización de trabajadores, fue por sobre todas las cosas el más formidable acto de conciencia nacional y popular de nuestra historia. Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo. Perón en ese momento era vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión y estaba detenido. Lo habían detenido. Su prisión había sido ordenada por una facción de militares y fundamentalmente por la presión de la Embajada de los Estados Unidos, que en ese momento la encabezaba
un señor llamado Sproul Braden. No era un diplomático cualquiera, era un gran operador de los intereses más poderosos de su país, lobista de petroleras, y estaba convencido que podía manejar la política argentina como una sucursal más del Departamento de Estado norteamericano. Su intervención fue tan, pero tan descarada que el pueblo respondió con una consigna que definió y marcó una época. Braden o Perón. No era una frase solamente, no. Era toda una declaración de independencia. Es que el pueblo no había ido a la plaza por la libertad de un hombre, a la Plaza de Mayo, no. Fueron por la libertad de ellos mismos. Sabían que si Perón caía, también caían los derechos conquistados, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la negociación colectiva, la dignidad del trabajo. Es más, en esos días, algunos patrones, cuando se negaban a pagarle el aguinaldo a los laburantes, le decían que te lo pague Perón. Vieja anécdota de la historia. Por eso salieron de las fábricas, cruzaron las puentes, llenaron la Plaza de Mayo para rescatarlo, y lo lograron. Ese día nació algo más que un movimiento político. Nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga, se conquista. Y miren qué cosa más curiosa, ¿no? Exactamente 80 años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva. En aquel entonces era Braden o Perón. Hoy pareciera ser Bessent o Perón. Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y del poder económico en la Argentina para proponer un proyecto de país que incluya a todos los argentinos. Hoy vemos que nos dicen y festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, que el Tesoro norteamericano compra pesos, pero no. El Tesoro de los Estados Unidos lo que está comprando es tiempo. Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron. Tiempo para que Citrone, socio de Bessent y viejo conocido de Caputo, pueda escapar a salvo del juego de la ruleta argentina. Esto ya lo vimos antes, con otros nombres, otras excusas y otros disfraces y otros titulares. Pero es el mismo libreto. Es el mismo guión de la dependencia, el guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre. Ya lo vimos, y lo que es peor, lo vivimos en el 2018, cuando Mauricio Macri nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional en $45.000 millones. En realidad 57.000 le habían dado, utilizó 45.000. Fue el préstamo más grande de la historia del organismo. ¿Para qué? Para sostener artificialmente el peso, alimentar la fuga y garantizar que los grandes fondos de inversión extranjeros se fueran sin perder un solo dólar. Lo titularon respaldo al programa económico, en muchos titulares pomposos de los diarios. El resultado fue el de siempre: deuda, recesión y un país de rodillas. Y acá permítanme una muy breve digresión, porque mientras cumplo mi 4º mes de prisión por una causa completamente armada y por un delito que jamás podría haber cometido, veo en libertad otra vez, y endeudando otra vez, y fugando otra vez miles y miles de millones de dólares en lo que constituye un verdadero delito de estafa, de defraudación al Estado, a los verdaderos delincuentes de este país. Ya lo hicieron con el megacanje y el blindaje en el 2001, y ahora lo volvieron a hacer con Macri y Caputo en el 2016 y en el 2019, y ahora lo vuelven a hacer otra vez con Milei, Caputo también, y no les pasa nada. Los que pagamos las deudas y le dijimos chau al Fondo Monetario, porque quiero recordar, $0 le debíamos en el 2015 cuando dejé de ser presidenta al Fondo Monetario, $0. Los que mejoramos la vida de millones de argentinos, generamos empleo, invertimos en salud, en educación, en ciencia y tecnología, los que nunca nos arrodillamos y siempre fuimos de frente, presa. Los que endeudan y estafan al país,
una y otra vez con dólares que nunca nadie vio y dejan al país cada vez peor, a las familias endeudadas, las fábricas cerradas, los jubilados cobrando miserias, la gente en la calle, bueno, los mismos que ahora están haciendo un desastre inédito, debo reconocerlo, y que no se puede creer, con la economía argentina manejada a control remoto por el Tesoro de los Estados Unidos. Nunca visto, de verdad, nunca visto. Violan la Constitución y todas las normas de nuestro país, delegando responsabilidades y obligaciones que le competen como gobierno a funcionarios de países extranjeros. Y además todos libres. Ay, Dios. Como decía Perón, hay tiempos oscuros en la vida de los pueblos en los que todo su honor está en prisión. En fin, y ahora, cuando uno escucha a Trump hablando de Milei como si fuera su empleado del mes, no puede dejar de pensar que algunos pretenden volver a esos tiempos en los que la soberanía argentina se decidía en una embajada. Por eso, hoy, 17 de octubre, no venimos a recordar una fecha. Venimos a recordar una lección de la historia. Cuando un pueblo defiende sus derechos, defiende su libertad. Cuando los poderosos de afuera quieren decidir quién gobierna, la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años. La soberanía no se negocia. Hoy hay algo más profundo que la escasez. Hay cansancio en los argentinos, hay frustración, hay angustia, la sensación de que el futuro no existe. No es solo que no alcanza, es que no se sabe si lo peor ya pasó o si todavía no llegó. Porque ya no es solo el Estado el que está endeudado, son también las familias argentinas. 9 de cada 10 hogares tienen deudas. 1 de cada 8 arrastra 3 o más al mismo tiempo. Y 3 de cada 1 están en mora, ya me han escuchado otras veces. Es decir, no pueden pagarlas. Y lo más grave es que la mayoría de esas deudas nacieron en el 2024. No equivocarse, por favor. Fue el primer año del nuevo modelo libertario. Libertad para endeudarse y morirse de hambre, parece ser la cosa. Todavía se puede encontrar, y acá también quiero hacer un poquito de memoria, todavía se puede encontrar la declaración de un ex ministro de Economía de Macri diciendo que en el 2015, cuando asumieron, habían recibido un país en el que no solo estaba desendeudado el Estado, sino que también estaban desendeudadas las empresas y las familias argentinas. Por eso creo que va a ser muy importante tomar medidas para solucionar esta crisis. Yo obviamente no voy a estar a disposición de impulsar esos proyectos porque no soy diputada. Recuerdo que no me dejaron serlo. Pero en algún momento será importante impulsar una ley de segunda oportunidad para hogares vulnerables, porque nadie puede construir su vida con la soga al cuello. Nadie puede criar a sus hijos, estudiar, trabajar o emprender con tarjetas bloqueadas o con miedo al embargo por haber comprado comida o medicamentos. Por eso va a ser necesario algún tipo de programa nacional de alivio de deuda personal. Como ya se ha hecho, no estoy inventando nada, se ha hecho en otros países y con éxito. Un plan que permita a cada ciudadano renegociar sus deudas con tasas justas, plazos sostenibles y descuentos sobre intereses y mora, bajo reglas claras y con respaldo del Estado. Y bueno, y también para que esto y muchas otras cosas puedan ser posibles, vamos a tener que comenzar a diseñar instrumentos que desalienten la fuga especulativa de capitales que le restan dólares al país y condenan a la Argentina al endeudamiento permanente que se paga con la destrucción del futuro y del presente. Presente de bajos salarios, de caída del consumo, desocupación, cierre de fábricas, recesión, pobreza. Los peronistas siempre subimos cuál es nuestro lugar y de qué lado estar.
del lado de los que sufren, no de los que especulan. Por eso tenemos que volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es poner el cuerpo, dar la cara y construir una salida colectiva junto a todos los argentinos. Esa fue siempre nuestra fuerza, transformar el dolor en organización, la crisis en esperanza y la desesperanza en militancia. Y ojo, que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, ¿eh? Milei, está claro, está ocupado en otras cosas. Cuando no está en Estados Unidos, anda recorriendo los sets de televisión, tratando de dar explicaciones, no ya de su ex candidato narco en PBA, sino reconociendo que no tiene ni respuestas, ni plan, ni políticas para que los hogares argentinos puedan llegar a fin de mes. Reconocimiento explícito y público. Increíble. Por eso, compañeros y compañeras, una vez más la tarea vuelve a recaer sobre nosotros. Y es importante que lo recordemos hoy, precisamente, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, porque la historia no se repite por capricho. Se repite cuando los pueblos olvidan las razones por las que alguna vez salieron a la calle. Ayer nos querían imponer un modelo desde la embajada. Hoy ya lo hacen directamente desde el despacho Oval en Washington. Cambian los nombres, cambian los formatos, pero el libreto siempre es el mismo. Disciplinar a la Argentina para que acepte su destino de colonia financiera y regale a precio de remate sus recursos naturales. Y frente a eso, hay que decirlo con todas las letras, los argentinos ya saben lo que hay que hacer. Porque cuando el pueblo tiene memoria, los espejismos se disuelven. Por eso, en este 17 de octubre, nuestra tarea no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar adelante con coraje. Que este Día de la Lealtad sea la antesala del 26 de octubre, el punto de partida de una nueva mayoría popular que vuelva a poner a la Argentina de pie. Milei ya tiene el voto de Cristalina Georgieva, la señora del fondo. Aunque no sepamos en qué mesa le toca votar, todos sabemos por quién vota. Tiene el voto del embajador Lamelas, el que dice como Braden que tengo que estar presa. Tiene el voto de Scott Bessent. Tiene el voto de los que fugan, de los que timbean, de los que venden la patria al mejor postor. Pero lo que ya no tiene es el voto de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de las madres que pagan la luz en cuotas, de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades, y menos la de los jubilados que eligieron este país para vivir con dignidad. Así que, compañeros, compañeras, militancia querida, el 26 es Milei o Argentina. Y ya sabemos cómo termina eso. La historia nos mostró hace tiempo el camino y esta vez lo va a volver a marcar el pueblo argentino. Siempre lo va a marcar el pueblo argentino. Por eso, muchas gracias por haber venido a compartir este 17 de octubre acá San José 1111. Los quiero mucho, 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 mucho a todos y a todas y los abrazo con todo mi corazón. Gracias. Bueno, compartimos completo el mensaje de Cristina Fernández en este Día de la Lealtad. Me quedo con varias cosas. Por un lado, que Milei ya no tiene, el final, ¿no? Que Milei ya no tiene el voto de los trabajadores, de las madres que están endeudadas, de las familias que no llegan a fin de mes, que tiene el voto de los yanquis, ¿no? De la embajada, de Trump. Pareciera que sí, de Georgieva, parece que ya de los mercados tampoco, ¿no? Pero bueno, eso no lo dijo Cristina, es para el comentario posterior. Eso, y bueno, por supuesto que hay un futuro, lo que decía antes al escuchar a Cristina, y que Cristina lo dijo en otros términos, ¿no? Que no hay que recordar este 17 de octubre con nostalgia, sino mirando para adelante, porque es el pueblo, en definitiva, el que va a marcar el camino nuevamente, ¿no? Muy impresionante. A pesar de que fue un audio de WhatsApp, sí, es un impresionante discurso de Cristina. Hermoso. Lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, sí. Tenemos que volver a escucharlo. Bueno, tenemos el de tenemos el de grabado, estábamos en la grabación, pero sí, en el sentido de que hay una proyección, hay una lectura sobre la historia argentina,
hay una mirada sobre el presente, hay una tarea para el peronismo que Cristina le asigna, le habla a los peronistas, diciéndoles que los peronistas tenemos una tarea que va a ser sacar al país de un infierno que parece estar llegando al punto cenital, digamos. Y empieza también a diagramar, que esto está interesante para que sigamos pensando, Cristina empieza a poner con claridad puntos e iniciativas del programa político con el que el peronismo tiene que salir de esta crisis. Exactamente. El peronismo y el pueblo juntos, ¿no? Porque esto que comentó recién de una ley de segunda oportunidad para las familias que están endeudadas, bueno, eso es algo importantísimo. Nosotros venimos acá, y vos, Manu, lo sabés, porque lo venimos remarcando con mucho, simplemente con observación, pero con mucha insistencia, que las familias están cada vez más endeudadas, que hoy las familias están usando todos los recursos que tienen para ir a comprar comida. O sea, no es que están comprando no son todos los que viajan al exterior, no son todos los que se van de vacaciones fuera del país a gastar dólares. La mayoría necesita endeudarse con los recursos que tiene una tarjeta, una aplicación, con lo que tiene a mano para comprar comida. Total. Y ayer hablábamos con uno de los profesores, de los investigadores, sociólogos de la Universidad Nacional de Rosario, que nos dejó ese dato, el mismo que recién citaba Cristina. 9 de cada 10 están endeudados y ya no tienen cómo pagar esas deudas. Entonces, esto que ella dijo, esta ley de segunda oportunidad para aliviar las deudas personales, esto no es otra cosa que renegociar las familias sus deudas, como dijo ella, con plazos y con la tutela del Estado. La tutela del Estado, o sea, con una protección de que sepan que van a poder salir de ahí. Porque esto que nos está pasando es gravísimo. Es muy grave, muy angustiante. Cristina enlaza esa idea de la importancia de que las familias que en esta etapa, sobre todo, creo que lo charlábamos, que también el 90% de las deudas familiares o el 80% son del 2024 en adelante, es decir, es un proceso muy acelerado y reciente de endeudamiento, con tasas de interés que ahora están por las nubes, ahora estamos empezando a ver el aumento de la mora, más de la mitad de las deudas de tarjeta de crédito son para comprar alimentos. Y que entonces que de esta crisis hay que salir aliviando a las familias argentinas. Y en simultáneo estamos viendo el otro punto que marca Cristina en términos más concretos. Cristina dice, mientras pasa esto, vemos que el dólar sube, ¿no? Y que el gobierno de Estados Unidos pone dinero para permitir la salida de los grandes capitales de la Argentina. Y ahí Cristina dice, como hay que cuidar a las familias argentinas, ¿no? Haciendo una moratoria, finalmente, un jubileo, una revisión del endeudamiento, una reestructuración de las deudas de las familias, también hay que empezar a ponerle límites a la salida descontrolada de pesos y dólares de la Argentina, que también lo que deja es una enorme deuda para el Estado argentino, que después también se paga en menos jubilaciones, menos salarios, menos derechos. Sí. Bueno, vamos a ir a la tanda, después seguimos charlando. Dale. Dijo Cristina, antes era Braden o Perón. Después terminó diciendo Milei o Argentina. Argentina o Milei. Pero Argentina rima con Cristina. Argentina solo que ella está proscripta. Sí, claro, obvio. Solo que ella está proscripta, ¿no? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza
porque tenemos que preparar una pueblada. En la Radio de las Madres, los sábados a las 7 hacemos Pueblada, con Lupe Quevedo y Chino Rinesi. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último ¡wow! No entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Bueno, nos merecíamos, Manu, nos merecíamos Charly García para, bueno, ordenar algunas emociones, algunos pensamientos. No puedo dejar de insistir en que este es un día muy particular. La canción sirve, ¿no? Es Calambres en el alma. Sí. Hay algo que te escuchaba vos en la editorial al principio, ¿no? De este 17 de octubre tan complejo. Y vos decías, bueno, por ahí pensaba en Charly, eso de los calambres en el alma, ¿no? A veces estoy tan bien, estoy tan down. Bueno, Sí, también son las sensaciones de un día de la lealtad tan atravesado por la dificultad de la vida estos días.
y también una fuerza de esperanza, de tratar de buscar en nuestra historia y en nuestro presente el coraje para afrontarlo. El coraje para ir a votar, para salir de las casas. Total. Para ponerse la bandera. Total. ¿No? O por lo menos llevarla en el pecho. Y bueno, y expresarse. Total. Porque para eso son las elecciones, para eso es la cita con eso, como decís siempre vos, el pueblo es el soberano. Total. Sí, obvio. Así que bueno, es muy importante este 17 porque es también un momento de inflexión el próximo domingo, el 26, cuando vayamos a votar. Veremos qué pasa después. Cristina lo decía recién, ¿no? No sabemos si lo peor ya pasó o lo peor está por venir. Lo que sabemos es que el avance de Estados Unidos en nuestra vida cotidiana está siendo más que preocupante. Más que preocupante. ¿Saben qué? Vamos a empezar a tiempo con la columna de Manu Saralegui. Estamos ready. Estamos ready. Estamos hoy con los tiempos casi perfectos. Vamos. 3 minutitos atrasados. Así que, Saralegui, tenés 3 minutitos de handicap de los que te da Diego Mayo. Dale, ya te da varios. Dale, vamos con Política al Cubo. Bueno, a ver. 17 de octubre, Día de la Lealtad. Acabamos de escuchar el audio de Cristina. Venimos de San José 1111. Esa esquina colmada de columnas, de gente organizada, de gente suelta, de peronistas que se acercaron a encontrarse con Cristina el 17 de octubre como tantos otros, pero bueno, en un sentido muy particular este 17. Para el peronismo, el 17 de octubre, decir que es una efeméride es poco, ¿no? El peronismo, cuando celebra un 17 de octubre, cuando se encuentra con un 17 de octubre, siempre lo hace situado de alguna manera, digamos, ¿no? Siempre lo hace situado en una realidad, en un día, en una coyuntura particular, y entonces siempre hay un diálogo entre el 17 de octubre y el momento que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que siempre es importante revisar lo que pasó en esos días y lo que vino después, pero bueno, siempre nos interesa, sobre todo en esta columna en la que pensamos la actualidad, y creo que el peronismo siempre lo hace. Se mira a sí mismo a los ojos del 17 de octubre y permite que el 17 de octubre le hable al presente, ¿no? Entonces, en un sentido, el 17 de octubre tiene una dimensión medio universal, ¿no? Que es algo de lo que escuchábamos recién en el audio de Cristina, que es el momento en los cuales los pueblos aparecen y dan un mensaje que por ahí no está en las urnas o sí está en las urnas, pero donde el pueblo aparece y trata de logra torcer el destino de la historia. Tiene algo medio universal el 17 de octubre, ¿no? De un momento donde lo inesperado sucede, ¿no? Esas mayorías que a veces son silenciosas, un día aparecen, se expresan y tuercen el rumbo de la historia. El 17 de octubre es importante porque en las discusiones que hay entre los historiadores y entre los militantes peronistas, donde también hay muchas opiniones y muchas discusiones, sabemos trabajar en unidad, pero bueno, cuando discutimos, hay muchas discusiones sobre cuándo empezó el peronismo, digamos, ¿no? Yo soy de la escuela de los que dicen que el peronismo empieza el 17 de octubre, que no empieza, que por supuesto que había algo en las luchas de las y los trabajadores en la década infame, mucho antes, que hubo algo que sucedió a partir de 1943, cuando un coronel dice, a mí denme el departamento del trabajo, y empieza a darle cauce y transformar esas luchas de los trabajadores en conquistas que se empezaron a materializar. Esa lucha de tantos años que hizo que a partir de 1943 Perón pudiera empezar a decir, bueno, ahora le toca el tiempo a los que lucharon de cobrar, digamos, ¿no? A quienes pelearon por conquistas, que esas conquistas se hagan realidad efectiva. Pero el peronismo, ese movimiento tan trascendente, nace el 17 de octubre, ¿no? Y nace de ese diálogo de Perón con un pueblo que aparece. En términos cristianos, es una comunión, ¿no? Una comunión entre un hombre que encontró un pueblo que estaba buscando, ¿no? Un vehículo para transformar las luchas en conquistas. El 2008, Cristina dice, tengo una cita de Cristina en 2008, del 17 de octubre de 2008, donde Cristina de vuelta, imagínense, Cristina en 2008 gobernando, ¿no? Ya pasó el conflicto por la 125,
el gobierno estuvo al borde de ser destituido, los medios de comunicación, las patronales agrarias, un momento muy álgido. El 17 de octubre de 2008, Cristina dice: aquella tarde del 17 de octubre, cuando miles de argentinos se volcaron a las calles, el peronismo no existía, ni como partido ni como movimiento. Fueron a defender sus derechos en coherencia absoluta con la defensa de los intereses de los más humildes, de los trabajadores, de los artesanos. Y entonces tenemos que rescatar a los argentinos el valor de la lealtad, no como seguidismo político, sino como reconocimiento de la defensa de los intereses populares. Una lealtad que siempre, como todas las lealtades, es a dos puntas. No existe solo la lealtad de un lado. Existe lealtad del pueblo que reconoce a los dirigentes que los representan y que los defienden a sus verdaderos representantes. Y existe lealtad de los dirigentes cuando estos no traicionan el voto popular y defienden el proyecto por el cual fueron votados. Cristina, de alguna manera, trata de plantear que el 17 de octubre, el pueblo peronista, el pueblo que se hizo peronista ese día, no solo fue a defender a una persona, sino que fue a defenderse a sí mismo, ¿no? A luchar no solo por la libertad de Perón, sino por la libertad de sí mismo. Y entonces, para dialogar un poco con el presente, el 17 de octubre, me parece que hay básicamente dos dimensiones de ese momento gestacional, ese momento iniciático, constitutivo del peronismo, que es el 17 de octubre. Hay dos elementos de ese pasado que evocan el presente. Cristina decía una elección de la historia, ¿no? Uno, por supuesto, es la dimensión de la defensa y la soberanía nacional. Del derecho de una nación, de un país, de un pueblo, de decidir por sí mismo y de no someterse a los designios de los de afuera. En estos días en los cuales, quizás como nunca, incluso creo más que en la época de Braden, hay que remontarse quizás algunas semanas en el 2001 para encontrar, para no irse a la colonia directamente, ¿no? Para irse a 1804, para encontrar una potencia extranjera digitando la política interna de un país, haciendo las veces de gobierno, como vivimos estas últimas 3 semanas, con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya no solo ha tomado la dirección de la política económica a través del Fondo Monetario Internacional, sino que ahora de forma directa, ¿no? El secretario del Tesoro norteamericano hace las veces de ministro de Economía, tuiteando a las mañanas, dando anuncios, ratificando esta política sí, esta política no, diciendo esto sigue, esto se para, haciendo las veces de Banco Central, interviniendo primero en el dólar oficial, después en el contado con liquidación, capaz lo tenemos enviado a Scott Bessent como arbolito en la City la semana que viene, yo ya no sé. ¿Qué grado de intervención? Grados de intervención que hay que hacer un esfuerzo para poder explicarlos, porque no son exageraciones cuando decimos que han tomado el control de la política económica. Y están empezando a tomar control de la política legislativa del gobierno, con un funcionario enviado de Donald Trump, Barry Bennett, lo contaba Víctor la semana pasada acá, creo, un enviado de Donald Trump que empieza a reunirse con diputados, con senadores, diciendo quiero que esta ley sea así, quiero que esta ley sea así, que se reúne con gobernadores, haciendo el armado político, ¿no?, del gobierno, ya empezando a digitar los cambios de gabinete de Javier Milei después de diciembre. Es muy impresionante que funcionarios de Donald Trump estén en una servilleta escribiendo el próximo gabinete de Javier Milei después de las elecciones. Ya está claro que habrá otro gabinete porque los funcionarios de Trump así lo dicen. De hecho, en esa situación patética que tuvimos de Donald Trump recibiendo a su empleado Javier Milei en la Casa Blanca, poniéndolo en la nuca contra las cámaras, ni siquiera escuchando lo que tenía para decir, para después sentarse a decir palabrotas sobre cualquier otra cosa y diciendo que el empleado Bessent diga qué piensa el empleado Milei. Sino que incluso el propio Bessent diciendo, bueno, a la coalición le va a ir bien. ¿A la coalición cuál? A Milei, a los que yo diga que están conmigo. A la coalición norteamericana en la Argentina, dice Bessent, le vivía en la Argentina, porque se está armando una coalición. Y hay que recordar, en 2022, el anterior embajador norteamericano, porque esto no es una cosa de Trump, esto quiero decir, el anterior embajador norteamericano, Mark Stanley, hubo un momento en 2022 donde Larreta empezó a hablar, Larreta que se creía presidente, decía, voy a hacer una coalición del 70%, y el embajador de Estados Unidos que decía, hagamos la coalición ahora. Es decir, los Estados Unidos tienen hace mucho tiempo deseo y vocación de tratar de digitar la política interna de la Argentina. Bueno, ahora lo está logrando. En ese marco, el Poder Judicial cooptado, ¿no?, y una elección por delante. Esa dimensión que hizo que esa intervención en 1945 tan alevosa del embajador norteamericano
en la política argentina, intentando impedir que el pueblo se encontrara con Perón, intentando impedir que el pueblo votara a Perón, esa intervención tan alevosa terminó saliendo por la culata y en la Argentina la consigna Bradero-Perón fue la consigna dominante que lo hizo a Perón presidente, en un sentimiento patriótico argentino que dijo, no, pará. Los argentinos decidimos puertas adentro. Tendremos nuestras diferencias, pero usted, señor Braden, afuera. En una época de guerras mundiales, de conflicto por los recursos naturales, por la logística, por la circulación, por la producción, bueno, el gobierno norteamericano empieza a pensar a la Argentina como un estado más de la Unión. Lo digo seriamente, digamos, diciendo, si yo puedo colonizar y si me abren las puertas, ¿por qué no las voy a agarrar? Y por eso el 18 de octubre también nos evoca, ¿no? Eso que decía Cristina, Becento Perón, ¿no? Milei o Argentina, que hay algo de lo nacional, de la integridad argentina, de la soberanía de tomar las decisiones por sí misma que está en juego hoy. El 17 de octubre nos trae también esa lección de que se puede, de que cuando al pueblo argentino se lo ha amedrentado desde afuera y se han querido tomar las decisiones en la Argentina desde afuera, el pueblo argentino respondió. Y después hay otra dimensión del 17 de octubre que nos llama hoy, que nos evoca como una lección de la historia, como un pasado que destella, ¿no? en el presente, que es la dimensión de lo que sucedió ese día con la figura de Perón. Perón, el 17 de octubre, estoy diciendo una obviedad, estaba preso. Sí. Perón estaba preso y secuestrado. Estaba proscripto Perón el 17 de octubre del 45. Y fue esa movilización popular que lo sacó a Perón de la isla Martín García. Perón se despertó a la mañana en la isla Martín García y a la noche terminó en el balcón de la Rosada. Y en 4 meses era presidente de la nación. Esa dimensión del despertar del pueblo argentino, como decía Cristina sobre todo, de devolverle a los líderes que le han sabido interpretar, devolverle lealtad, esa comunión, esa sinergia, esa enorme movilización popular que lo sacó a Perón de la cárcel y lo puso en la presidencia de la nación. Me interesa pensar eso, porque me interesa pensar, si me aceptan la tesis de que el peronismo nace el 17 de octubre, ¿qué hubiera pasado si los trabajadores no hubieran salido ese día? Si hubieran esperado, si hubieran vacilado. ¿Qué hubiera sido de la Argentina si Perón no hubiera salido libre? ¿Qué hubiera sido de la Argentina si Perón no hubiera vuelto del exilio? Si no se hubiera logrado romper la proscripción del peronismo. Y todas esas valentías del pueblo argentino, esas conciencias de defensa propia, hicieron la historia que tenemos. Pero también podría haber sido de otra manera. Y hubo en otras latitudes, en otros países, historias que no fueron. Liderazgos que podrían haber sido, y movimientos que podrían haber sido como el peronismo, por las vacilaciones de los líderes a veces, o por la falta de valentía, la falta de suerte de los pueblos. Bueno, hay algo de nuestro pueblo. Hay una valentía, un coraje del pueblo argentino, del peronismo, que supo afrontar esas situaciones y lo sacó a Perón de la cárcel y lo puso en el balcón de la Casa Rosada. Eso también hace a este 17 de octubre. Y por eso hoy el peronismo marchó hacia la casa de Cristina en San José 1111. Porque eso también es parte de lo que está en juego en la historia argentina hoy. ¿Qué quiero decir? A mi entender, el peronismo se juega su supervivencia. Y si me aceptan la tesis de que está en juego la soberanía nacional, la soberanía de la Argentina está en juego y está jugada en si el peronismo va a aceptar la cárcel de Cristina o va a lograr derrotarla, o va a lograr sacarla a Cristina de la cárcel. ¿Qué va a hacer el peronismo y qué va a hacer de la Argentina si Cristina sigue presa? Por eso la movilización de hoy es un mojón más en una tarea inconclusa, en una tarea que tienen las y los peronistas. Cristina no lo va a decir desde el balcón, lo digo yo como un humilde militante peronista, que tenemos un deber. Vos sabés que la marcha peronista tiene una estrofa maravillosa, que es, por esa Argentina grande con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos a Perón. Y esa idea de la realidad efectiva que debemos a Perón, algún compañero alguna vez en unidad básica, tendría que recordarme quién fue el que me lo dijo, o la que me lo dijo, todavía no me acuerdo. Que esa frase se puede leer de dos maneras. Que la Argentina grande con la que San Martín soñó es la realidad efectiva que Perón nos dio, por eso se la debemos a él. O, tal vez, de forma complementaria, esa realidad efectiva es algo que le debemos a Perón. Es
En este sentido de la lealtad, 2 puntas. Que tenemos una deuda con Perón, ¿no? Por lo que Perón significa lo que hizo por nosotros, que nosotros le debemos a Perón construir esa Argentina grande con la que San Martín soñó. Y por eso, este 17 de octubre, pues es que Evita siempre en sus discursos, los repasamos esta semana, en todos los discursos de Evita, del 17 de octubre del 46 en adelante, en todos, Evita arranca diciendo, el 17 de octubre Perón estaba preso. Porque sospechaba que capaz nos olvidábamos de ese dato. Evita siempre estaba preocupada, no solamente por la acechanza de los enemigos, sino por las cobardías en las propias filas, por incitar a la valentía y al coraje en las y los peronistas, que si eso no estaba vivo, si esa llama del coraje no estaba viva, el peronismo siempre peligraba en los ojos y en la mirada de Evita. Y bueno, y el peronismo y la patria peligran en ese sentido. Entonces, la realidad efectiva que le debemos a Perón. Y al final la síntesis me parece que son las 2 cosas, porque el peronismo no es una promesa. El peronismo fue realidad efectiva. Los trabajadores salieron en defensa propia el 17 de octubre del 45, porque ya tenían sobre sus manos los derechos que habían conquistado con Perón. Y fue eso lo que fueron a defender, sabiendo que eso también era programa. Y por eso la gente peregrina a San José 1111 y no se olvida. Y está ahí con Cristina porque recuerda esa realidad efectiva y porque la entiende también como una posibilidad hacia adelante. Cristina desde el balcón de San José 1111 dice, es el argentino Milei. En su eterna fe en el pueblo argentino, Cristina dice, los quiero mucho, 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 5 veces dice, los quiero mucho. Y habla con fe de que el peronismo va a tener que dar un paso adelante y que va a ser el pueblo argentino, el que el 26 de octubre en las urnas levante la bandera argentina en contra de la bandera norteamericana. Y empieza a delinear tareas. El endeudamiento, la fuga de capitales, las nuevas oportunidades para las familias. Ahí está trazado el camino. Es cierto, como dice Cristina, que estamos en un momento dificilísimo, donde no sabemos si lo peor es lo que estamos viviendo o lo peor está por venir. Lo que sí sabemos es que el peronismo tiene una tarea. Y esa tarea, dice Cristina, es tomar las riendas de vuelta de la Argentina, de aquellos que la quieren endeudar, destruir y saquear. Y los peronistas también tenemos la tarea de que eso sea con Cristina en libertad, porque ahí también se juega el futuro del peronismo y por ende el futuro de nuestra patria. Gracias, Manu. Cuánta emoción, ¿no? En esta columna de Manuel de hoy. Vamos a dar la media vuelta, ¿les parece? 4 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Por supuesto, sigue la multitud ahí en la casa de Cristina, en San José 1111. Y bueno, y nosotros acompañándolos a ustedes, contándoles, ya escuchamos todo el discurso de Cristina completo, analizamos a grandes rasgos lo que ella dijo, tenemos que volver a leerlo, volver a escucharlo. También Manu hizo su columna especial hoy por el 17 de octubre. Y en un ratito vamos a estar escuchando también a Luis Brustein, que por supuesto se va a referir a este tema. Y bueno, y enseguida regresamos, ahí vamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado,
Norberto Di Próspero, Teresa Parodi y Benjamín Ávila. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Nuevo Centro de Salud La Esmeralda, en Avenida Novak, entre Lieja y Lambardi. Acércate de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 14 horas. Atención en ginecología, odontología, medicina general y otras especialidades. Conoce más en varela.gov.ar/salud. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. La pelota, pero Peronista, sí, claro. Total. Bueno, las manos de Filippi, sonando en la 530, 10 minutos. Yo aproveché que estaba el permitido, que estaba este temazo para ir a servirme un cafecito. Un café Bantú, el café de la radio. ¡Bantú! Ese mismo. Bueno, lo pueden probar ustedes en sus casas, también en la oficina. Es café de especialidad y tienen máquinas expendedoras de última generación. Se pueden comunicar para solicitarlo al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encuentran como @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Bueno, y ya que les estoy contando cosas, también quiero agradecerles, porque la comunidad 530 sigue creciendo y sigue creciendo gracias a ustedes que se suscriben. A los que ya se suscribieron, como les dije recién, muchísimas gracias. Y a los que todavía no lo hicieron, les pedimos que lo hagan. Métanle, loco. Eso, es muy fácil. ¿Cómo hacen? Bueno, entran a nuestra página que es www.am530somosradio.com, www.am530somosradio.com, y ahí cliquean en el lugar donde dice Asociate, o también en el banner que los lleva a la comunidad 530. Ahí eligen la suscripción, por supuesto, la que mejor se adapte a los bolsillos de cada uno de ustedes. Apretan el botón que dice unirme y listo, ya son parte de la comunidad 530. Es facilísimo. Hay un alias también,
el alias es Radio AM 530. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos al 11 64 19 16 50 o enviarnos un correo a info@am530 somosradio.com. La Radio de las Madres los necesita. Suscríbanse y acompáñennos. 12 minutos. Vamos a subir a la vuelta. Manu, ¿estás de acuerdo? A Siempre. Nuestro querido compañero Luis Bruste. Vamos. Ese mismo. Hola Luis, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando este 17? No, la verdad que sí, lo estoy viendo por tele porque no estoy en Buenos Aires, pero la verdad es que es impresionante el acto en la casa de Cristina, ¿no? Sí. Y reafirma el liderazgo indiscutible que tiene Cristina en algo que es muy difícil cuando hay un liderazgo político, y ese liderazgo político se convierte también en un vínculo de mucho afecto de la gente, ¿no? Y yo creo que eso fue también lo que han ido consiguiendo el antiperonismo, ¿no? O sea, el gorilismo furioso hace que ese liderazgo político que empieza siendo político termina convirtiéndose también en una solidaridad afectiva. O sea, la gente siente la condena a Cristina como un castigo por haberlos favorecido, por haberlos ayudado, por haber gobernado, digamos, en función de los intereses populares. Y es lo que más o menos uno escucha en las respuestas de las personas que se movilizaron. Y yo creo que siempre ha sido así. O sea, con el peronismo siempre en algún momento confluyen los afectos con la política. Y eso es muy fuerte, es lo que la parte gorila, digamos, no termina de entender. Y es lo que hace que cuanto más trampa le pongan enfrente, la gente reaccione con más fuerza, ¿no? Eso pasó con Perón también. Y tanto el 17 de octubre como después cuando lo proscribieron durante 18 años. Y creo que la cárcel de Cristina terminó de soldar ese vínculo afectivo, ya no político, que ya existía de antes, pero el vínculo afectivo que se había empezado a generar termina de consolidarse con una persecución a todas luces injusta, exagerada, llena de falsas noticias y de trampas judiciales. Yo creo que toda esa injusticia hace que la gente se identifique con ella. Total. Porque siente la injusticia de las políticas del gobierno. Que además, perdón Luis, pero también hay en Cristina un rasgo de resistencia personal, ¿no? Con el que el pueblo también se identifica. El pueblo también tiene que ejercer esa resistencia a diario. Cristina, resistencia, resiliencia será para otros, ¿no? Cristina atravesó momentos muy duros, también cuando era presidenta, cuando murió Néstor, y bueno, son estos momentos, ¿no? En donde ella muestra una fuerza, una templanza que bueno, que está a la luz, que está, y es lo que más le molesta, ¿no? A estos gorilas, al antiperonismo, a los grupos concentrados de poder a los que se enfrentó. En fin, ella lo decía recién, esto mismo que vos estabas diciendo, ¿no? Que hay una incapacidad, lo dijo elegantemente, ¿no? Dijo que hay históricamente una incapacidad de la derecha en Argentina de incluirlos a todos y a todas las argentinas y los argentinos. Sí. Y después que la historia tiene esas sorpresas que parecen de película, ¿no? Con esta... El hecho de que este gobierno, el único candidato que pudo mostrar abiertamente, haya sido el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea,
es realmente, así como en la época de la elección del 45, el que hacía campaña era el embajador norteamericano. Acá el que ha hecho campaña ha sido Bessent. O sea, total. No, si vos le preguntás a la gente a qué candidato va a votar del oficialismo, no sabe. El secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea, el tipo fue el que sacó mensajes todo el tiempo, el que salió a hacer discursos diciendo que si ganaba la lista del oficialismo, a Estados Unidos va a bendecir a la Argentina. O sea, el que hizo promesa de campaña y todo fue Bessent. Y es increíble cómo hace que la historia termina poniendo en blanco sobre negro lo que a veces parecen construcciones abstractas, ¿no? O construcciones simbólicas. Y no, resulta que no es tan simbólico, que es real, ¿no? O sea, en esta situación, digamos, como es un 17 de octubre que tiene tanta cosas parecidas al primer 17 de octubre, en ese aspecto, ¿no? Sí. Total. Con el conductor o la conductora presa, con el funcionario de Estados Unidos haciendo campaña en contra. Es raro, la verdad. Sí. Es raro. Sí. No puede ser que tengamos tanta razón. No puede ser que se confirme tanto la historia. O sea, la verdad que también es lamentable, ¿no? Sí, claro. Capaz tú deberías tener un poco menos de razón. Sí. Total. Pero bueno, yo la verdad que sí, es muy fuerte el acto. Y después también quisiera decir con relación al peronismo, que cuando se anunció que se iba a hacer el acto también en la provincia, ahí en San Vicente, inmediatamente aparecieron titulares, va a haber 2 actos. Sí. No hubo 2 actos, hubo muchos actos. Sí. Por el 17 de octubre, porque mucha gente en las provincias no viaja porque no puede viajar, ¿no? Porque está lejos, o por lo que fuere. Se hacen muchos actos, siempre se hicieron muchos actos del 17 de octubre. Hay un acto central como por lo general todos los otros actos se hacen en otro horario para permitir que el que pueda después pueda participar en el acto central. Claro, si hubiera sido el mismo horario, por ahí uno podría haber dicho, bueno. Claro, si se hacían al mismo horario estaban compitiendo. Claro. Y hubo mucho, bueno, yo creo que los titulares en los diarios salieron a decir eso para dar esa imagen. Y yo creo que tanto el acto que se hizo en San Vicente, como los demás actos, en todo se mencionó, en todo fue inevitable hacer referencia a la situación en la que está Cristina, ¿no? Porque obviamente que Cristina es la conducción de ese espacio político, ¿no? Sí, es evidente que hay una búsqueda también de forzar al peronismo a fracturar una unidad muy inteligente que ha logrado construir de cara a las elecciones, digamos, ¿no? Por ahí en los grandes medios de comunicación y en el gobierno esperaban encontrar al peronismo por ahí más en situaciones internas, y el peronismo con un grado altísimo de madurez está logrando, digamos, sostener un mensaje en unidad. Sí, en parte yo creo que es así, en el sentido de que realmente el país está al borde del abismo. O sea, hay que estar a la altura de los acontecimientos también como fuerza popular, porque la desesperación del gobierno fue muy evidente los últimos días, y el hecho de que el principal candidato, el principal propagandista del gobierno haya sido un alto funcionario de una potencia extranjera, da idea del nivel de dependencia. Sí, también de la fragilidad, Por eso, que solo no puede. No puede sin ese respaldo. Claro. O sea,
que es un respaldo que cuesta caro. No es que le vas a pedir un milagro a la Virgen de Luján y la Virgen te lo da, te lo concede. No es la Virgen de Luján que concede milagro. Estos milagros se cobran caro. Sí. Pero el tema es todo una situación bastante casi impúdica, ¿no? Porque uno dijera, no, es una imposición, la intervencionismo, pero fue el mismo presidente Milei que le pidió a esta gente que intervenga en la política interna, ¿no? Yo creo que eso demuestra dependencia en lo político, que es un derivado de la dependencia en lo económico. Y uno diría, desde el punto de vista moral, es indigno, ¿no? Que un país se someta a esa dependencia con relación a una potencia extranjera. Y yo creo que eso es lo que se pone en juego y lo que hace que la unidad del peronismo sea tan necesaria, ¿no? Sí. Total. Bueno, quería contarles, de paso, que Milei se tuvo que retirar una vez más antes de la caravana que estaba prevista en 3 de febrero. Ya más temprano, antes de que comenzáramos a dar la vuelta junto a ustedes, se produjeron algunas tensiones, algunas fricciones entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes anti-Milei, anti-gobierno, anti-Libertad Avanza. Y bueno, en este momento estamos observando que también se están como reagrupando las fuerzas de seguridad, porque nuevamente hay forcejeos, la gente está muy enojada, y a donde va Milei va el enojo de la gente. Y esto es algo completamente natural en el marco de una democracia. El asunto es que ustedes, Manuel, vos, Luis, también lo deben haber escuchado al presidente en las 2 últimas entrevistas que concedió, no tiene espacio para la crítica, muchísimo menos para la autocrítica, por supuesto. Y eso que las personas que lo estuvieron entrevistando, si bien alguna que otra repregunta entró, no insistieron, ¿no?, en esto de señalar al presidente que es mucha la gente que está pasándola mal. No, es que no tiene respuesta y entonces el tipo con eso se saca. Pero, mira, yo, la verdad que una de las cosas que vi así, siguiendo el acto en la casa de Cristina, es que en un momento salió Cristina con un abanico azul, con el pañuelo de las madres, con la imagen del pañuelo de las madres, para mostrárselo a la gente, y la gente que aplaudía. Realmente fue muy emotivo. Ajá. Y la verdad que eso marca también una diferencia tan grande. Sí, así es. Lo que el presidente Milei, que respalda a los genocidas, que de alguna manera manda a reprimir a medio planeta, y por lo menos una dirigente política de la estatura de Cristina que se siente parte de lo que es el movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque no es que dice estoy de acuerdo o lo apoyo. Ella, al mostrar esa imagen, y en un momento así como ese, un acto como que se vivió, ella está diciendo yo soy parte de eso, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, lo dijo también en el mensaje de hoy, cuando señaló, bueno, a Milei ya no lo apoyan los trabajadores, ya obviamente nosotros podemos agregar los jubilados, los estudiantes, lo apoya Bessent, Trump y bueno, y Cristalina Georgieva. Sí. Así es, Luis. Bueno, un gustazo haber compartido estos minutitos con vos y estas reflexiones acerca del 17 de octubre y de este momento tan particular que estamos viviendo. La semana que viene es la última antes de las elecciones del 26 de octubre. Esto va para Manu, va para vos también.
Para todos, para todas vamos a tener una semana movida, intensa, seguramente, así lo son casi siempre todas las semanas previas a un acto eleccionario, pero en una Argentina tan turbulenta, bueno, vamos a tener que prestar mucha atención, estar muy en estado de alerta, porque además hay mucha violencia y mucha crispación en el peor sentido, ¿no? En el sentido de que los ánimos están caldeados y desde el Ejecutivo, desde el poder central, se está fomentando todo esto, ¿no? Para mí hay una situación que es muy delicada, porque cada vez es más evidente que este gobierno va a perder y es probable que pierda por mucha diferencia. Y el gobierno está en una situación desesperada, ¿no? Sí. Tanto es así que por eso digo, con Estados Unidos le está diciendo, o sea, es una situación delicada porque puede recurrir a cualquier exacto, hay que estar muy atentos y no entrar en ninguna provocación, estar muy tranquilos. Hay que llegar bien al 26, votar. Si pasa algo, saber cuál es el origen. ¿Viste? Bien, claro. Bien. Bueno, Luis, abrazo y que tengas buen fin de semana. Bueno, abrazo grande. Bueno, nos quedan 2 minutitos antes de la última tanda de esta vuelta. Saralegui, vos decís que a nuestros oyentes les vendría bien que los invitemos a ir al teatro, ¿no? Yo creo que sí, en este contexto, la verdad, una invitación gratis al teatro, no lo quiero decir así, es de muy buena calidad, por lo general siempre lo que vos ofreces, pero además que sea un regalo de la radio en este contexto, creo que vale doble o triple. Excelente, bueno, ¿saben qué? Vamos a invitarlos. Tengo acá, Carolina Alfonso me pasó varias propuestas, hoy es un día muy particular, vamos con lo que tenemos, la semana que viene vamos a seguir sorteando. Pero esta es para mañana, entonces nos cae bárbaro, para que tengan plan mañana 22:30. Es la 6ª temporada de Toda persona vista de cerca es un monstruo. Los oyentes que fueron la semana pasada nos escribieron y nos contaron que la pasaron bárbaro y que después quedaron debatiendo. Mira. Terminó la función y quedaron en debate sobre lo que pasaba en el escenario. Así que eso es lo que les puedo contar. Toda persona vista de cerca es un monstruo, con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Mauro Antón. Sábados 22:30 en el Camarín de las Musas. Estas entradas son para mañana a las 22:30. La dirección es Mario Bravo 960. 2 parejas, 4 personas, 4 individualidades, en crisis cada una consigo misma. Y cada pareja en consecuencia se juntan a cenar y los otros a modo de espejo ponen de relieve los modos más monstruosos e íntimos de cada uno. Hay sorpresas, imagínense de qué se trata, no les voy a contar más, pero sí invitarlos, Toda persona vista de cerca es un monstruo. 2 pares de entradas para mañana en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Por supuesto, en un ratito nada más les voy a decir quiénes son los ganadores. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Ponen quiero las entradas y los 3 últimos numeritos del DNI. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23,
La Banquina. En AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá, sentí, probá, crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. En AM 530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM 530. Somos Radio. Digo que te levantes, ¿qué crees? Es que sentado en ese no te puede ver nadie. Si oye un grito de confusión, es buena audio que ya no hay voz. Fuerte toca todos, que se sienta, que seas libre. Se ve tu presencia, que se sienta, que se escuche y que se ve tu presencia, que se sienta, que se escuche, que se ve tu presencia, que se sienta. Sacar de mí mi idea, sacar de mí mi idea. Bueno, paren de charlar. Lo que pasa es que está Sara Legui habla. Ahí se tenía que ir. Yo no sé quién habla más, si Víctor o Sara Legui. Lo cierto, sí. Lo cierto es que llegó Eva Kutsovitis al estudio. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal a todas, a todos? Bueno, Sara Legui, vos tenés cuestiones que hacer, ¿no? Me tengo que retirar. Atender. Sí, bueno, una hija sobre todo. Que tengas lindo fin de semana. Igualmente. Y bueno, nos Igualmente. encontramos Feliz día en unos y días. nos vemos en unos días. Eso mismo. Bueno, nos vamos ahora sí a recibir a nuestro compañero Walter Pedraza, que trae como todos los viernes la agenda del deporte. Querido Walter, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, Víctor, saludos ahí también a Manu. ¿Cómo andan? Ahí todo bien. Víctor no está, está con... Se tomó un, ¿cómo es? Un compensatorio, sería eso. Un franco compensatorio. Así es. Bien. Bueno, acá estamos, Andrés. Nos vinimos a la cancha de Lanús porque 21-15 juega Lanús con Godoy Cruz de Mendoza, pero el dato a tener en cuenta o lo
lo llamativo, si querés ponerle un nombre, es que aquí le van a hacer un homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido la semana pasada. Miguel Ángel Russo ha dejado una huella importantísima aquí en Lanús y el club le va a hacer un homenaje, y en la semana, según me contaron, van a esparcir las cenizas como ya lo hicieron en Cancha de Boca el día jueves, como va a pasar también en Estudiantes de La Plata y como va a pasar también en Rosario Central el próximo domingo. Se está jugando la fecha número 13, está jugando Racing y Aldo Civi, están empatando 0-0, André, en lo que tiene que ver con el tema del fútbol. Ajá. Si hablamos de Colapinto, que está corriendo en Austin, se corre este fin de semana en Texas, sí, el Gran Premio de los Estados Unidos, hoy hizo una buena práctica. ¿No? Sí. Una buena práctica, sí, terminó 16º, habrá que ver la prueba de mañana. Por sobre todas las cosas, y me parece en la carrera de él, que quiere estar arriba de Gasly, bueno, por cuarta carrera consecutiva, por cuarta prueba consecutiva, él terminó arriba de Gasly, su compañero de equipo, y eso marca también una tendencia de cara al futuro, porque seguramente el 2026 también lo va a encontrar en la grilla de la Fórmula 1. Importante para Colapinto todas estas pruebas, y más en circuitos que conoce, y circuitos que le sientan bien, porque la carrera con él es con Gasly, o sea, si termina arriba de Gasly en el equipo, suma bastantes puntos dentro del mismo, y eso lo ayuda a conseguir lugar en la parrilla del año que viene. En tema selección, nos encontramos con una nueva final y una nueva chance de que Argentina pueda gritar campeón del mundo en juveniles. El domingo a las 20 va a estar enfrentando en Chile, en el estadio principal de Chile, a Marruecos, rival que dejó en el camino por penales a Francia, otra vez Francia afuera de una final, peleará por el tercer puesto el día sábado. Los chicos de Diego Placente le ganaron muy bien le ganaron el otro día a Colombia, con gol de Malvesti, un chico que hasta no hace mucho tiempo jugaba en la primera de Newell's, se fue en conflicto con Newell's, levantó el teléfono, Lionel Messi le dijo, ¿querés venir a jugar conmigo al Inter Miami? Obviamente el pibe de 18 años dijo que sí, y el día miércoles le dio la chance a Argentina de que el día domingo esté jugando la final por una nueva estrella, que sería la séptima. Argentina es la más ganadora en cuanto a títulos juveniles en esa categoría, va a ir por la séptima. La última fue en el 2007, justamente con Lionel Messi a la cabeza. Excelente, Walter. No sé si querés dejarnos algún título más o te saludamos hasta el lunes. Hasta el lunes mejor. Excelente. Hasta el lunes mejor. Buenísimo, André, que tengas lindo fin de semana. El lunes te espero en el estudio. Obviamente, ahí estaremos. Buen fin de semana, Andrés. Buen fin de. Bueno, gente, tuvimos de todo hoy, la verdad. No faltó nada. Tuvimos nota, tuvimos la columna de Sara Ley, la columna de Brustein. Ahora viene la columna de Eva Kutsovitis. El discurso de Cristina, análisis, info, entradas. ¿Vamos a decir los ganadores? ¡Epa! Bueno, los ganadores de dos pares de entradas son Nicolás, 855, los 3 últimos numeritos del DNI, y Ximena, 422, los 3 últimos numeritos del DNI, un par de entradas para cada uno de ellos, para ir a ver Toda persona vista de cerca es un monstruo, con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Mauro Antón, en el Camarín de las Musas, planazo, mañana a las 22:30. Repito la dirección, Mario Bravo 960. Un ratito antes se acercan a la boletería y piden las entradas a nombre de ustedes, con el DNI para mostrar los 3 últimos numeritos y por supuesto a nombre de la vuelta completa. Los que no ganaron pueden adquirir las entradas por alternativa teatral. Y si no, se pueden tomar unos buenos mates,
¿sí? Pero ¿con qué yerba? Con yerba La Buena. Yerba mate La Buena conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio. Está elaborada con palo y polio. Está además libre de gluten. Y bueno, también pueden tomar mate y seguir escuchando la 530. Consumen de La Buena. Sí, para La Buena, exactamente. Para el mejor mate, la mejor yerba, yerba mate La Buena. 19:42 minutos, siguen entrando mensajes que quieren participar de las entradas. Las entradas ya tienen ganadores, un ganador y una ganadora, así que van a esperar hasta el lunes vamos a sortear más, porque Carolina Alfonso, muchas gracias Carolina, nos dio entradas para todos y para todas, para otros espectáculos. Y ahora sí, vamos a recibir como corresponde a Eva Kutsovitis. María Eva Kutsovitis, ella es ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de La Vuelta, y hoy está con nosotros un viernes, porque bueno, hubo que reacomodar la agenda, siempre nos pasa que surgen cuestiones, surgen nuevos compromisos, y la verdad que hayas podido venir otro día para estar con nosotros y traer tu información, que es de la buena. Sí, que es de la buena. Exactamente. Bueno, buenísimo, un placer, Eva, cerrar la semana charlando con vos. Igualmente, André, muchísimas gracias, y bueno, la verdad una alegría venirme los viernes de cumbia para sí, charlar de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad que siempre charlamos que hay cuestiones clave que caracterizan la gestión del PRO en la ciudad. Una de las cuestiones clave de la gestión del PRO es la lógica del saqueo, que ya lleva 20 años, algo de lo que hablamos muchísimo, porque eso es, la verdad, impactante. Hablamos mucho también de otra cuestión que tiene que ver con la impronta de Jorge Macri, que es la idea de una gestión absolutamente mediocre y olvidable, pero hay una tercera cuestión de la que hablamos bastante poco, que es la vigilancia ilegal a quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo quería justamente hoy charlar sobre este tema, que es un tema preocupante porque la verdad es que avanza cada vez más un Estado que nos vigila de manera ilegal. Y aparecen un montón de preguntas. Sí. En primer lugar, ¿por qué? Yo ya tengo como 5. Exacto, ¿por qué el Estado nos vigila? Bueno, la verdad es que el gobierno de la ciudad tiene una obsesión para hacerse de datos y de información de la población. Es más, esa obsesión llega al extremo de que las maestras y los maestros, para poder acceder a la plataforma Mi Buenos Aires, tienen que registrarse con datos biométricos faciales. La verdad que eso es completamente absurdo. A esa obsesión de hacerse de nuestros datos, de nuestra información, le tenemos que sumar siempre la oportunidad de hacer negocios, algo que además es muy distintivo del PRO. Bueno, ¿negocios con quiénes? Negocios contratando empresas denunciadas en todas partes del mundo, y negocios con nuestros datos. Ahora, respecto a este tema, tenemos 3 frentes que a mí me parecen importantes. Uno, que tiene que ver con la coyuntura. Es algo de último momento. El gobierno de la ciudad está exigiendo datos biométricos faciales para el presentismo de las y los trabajadores del Estado de la ciudad. El segundo punto tiene que ver con la contratación por parte del gobierno de la ciudad, del Ministerio Público Fiscal, no sabemos para qué, de una empresa que se llama Clearview, que se encuentra denunciada y condenada en un montón de lugares del mundo. Y el tercer aspecto tiene que ver con un antecedente que ya existió en la ciudad de Buenos Aires en el año 2019, que fue el fracaso del sistema de reconocimiento facial de prófugos. Ahora, hay una obviedad. Este avance vigilador lo que hace es vulnerar derechos constitucionales, derechos vinculados a la privacidad, a la presunción de inocencia y, por supuesto, también el derecho a la no discriminación, porque estos datos biométricos faciales tienen información étnica, racial, que, por supuesto, pueden ser manipuladas y utilizadas de manera inadecuada. Ahora, vayamos al dato de coyuntura. El mes pasado, en septiembre, el gobierno implementó un sistema de reconocimiento facial para controlar presentismo y el acceso a los empleados estatales. No te puedes negar.
Bueno, por supuesto que ahí hay un problema, hay una cuestión de asimetría. Por lo tanto, es muy complicado que las y los trabajadores se nieguen a entregar sus datos biométricos faciales. Lo que hicieron fue reemplazar el método anterior, que era el método de la huella dactilar. Que también es un dato. Que también es un dato, o el método del DNI. Bueno, este nuevo sistema está obligando a los empleados de la Ciudad de Buenos Aires a registrarse, validar sus datos biométricos faciales, sobre todo los empleados que trabajan en el edificio Lezama, frente al Parque Lezama, donde estaba la fábrica Canale. Bueno, contamos con leyes para que ninguna persona sea obligada a otorgar datos que son sensibles. Por supuesto que los datos biométricos faciales son datos sumamente sensibles. A la fecha no hay ninguna ley que nos obligue a quienes son empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires a entregar sus datos biométricos faciales para el control del presentismo, y es una obviedad que existen un montón de métodos, desde una planilla de asistencia hasta entrar con una tarjeta de aproximación, utilizar el DNI o el sistema que estaba vigente, que era el de la huella dactilar. Pero también hay otra obviedad, que si esa base de datos biométricos faciales es vulnerada, la verdad es que el daño es irreparable, porque la verdad es que no tenemos dos caras, tenemos un único rostro, una única cara, y por eso es que esos datos biométricos son sumamente sensibles. No podemos cambiarnos el rostro, no podemos cambiarnos la cara si esos datos, ¿sí?, de pronto caen en manos equivocadas. Pero la buena noticia, y esto tiene que ver con ese vínculo asimétrico que existe entre, ¿no?, el empleador y los trabajadores. Un trabajador se negó a dar sus datos biométricos faciales, recurrió a la justicia, patrocinado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentó una acción individual de amparo y la justicia hace 2 días le dio la razón. Y seguramente que esto va a alentar a muchas otras trabajadoras y trabajadores que no quieren entregarle al gobierno de la ciudad sus datos biométricos faciales, porque además no saben con esa información qué es lo que el gobierno va a hacer. Así que este trabajador va a continuar ingresando con la huella dactilar como lo venía haciendo. Esta situación es preocupante porque, por otro lado, el gobierno lo que ha hecho es contratar a una empresa global que se llama Clearview, para que esta empresa... ¿sí? Te miro clarito, digamos. Exacto, sí. Te miro clarito, para que esta empresa le preste servicio al Ministerio Público Fiscal. No sabemos por qué el Ministerio Público Fiscal ha contratado a esta empresa, una empresa cuestionada en un montón de lugares del mundo, y esta empresa lo que hace es utilizar un programa que compara la imagen de un rostro con una base de datos en donde esta empresa, sin consentimiento, tiene millones y millones de imágenes. Estamos hablando de un programa que tiene 60.000 millones de imágenes faciales contra las que compara la imagen de un rostro cualquiera, y todas esas imágenes fueron obtenidas, o la mayoría de ellas, sin ningún tipo de consentimiento. Esta empresa fue sancionada y condenada en Francia, Italia, Grecia, Países Bajos, Austria, Bélgica, Suecia, que están contratando... Reino Unido, Australia y Estados Unidos. ¿Por qué esta empresa está tan condenada? Porque justamente esta empresa cometió ilegalidades a la hora de obtener estas 60.000 millones de imágenes faciales sin consentimiento de a quienes le correspondían. Para hacerse de esta base de datos usó imágenes de fichas policiales, de redes sociales, de bases de datos, de páginas web, posiblemente de bancos. ¿Los bancos te piden la carita? Exactamente. Bueno, lo cierto es que la ley argentina, entre otras cosas, ¿no? Entre tantas otras cosas, sí. La ley argentina es clara en este aspecto. Se necesita el consentimiento, y además ese consentimiento tiene que ser informado para usar datos personales. Claro. Esta es la antítesis de esta empresa, que ha elaborado un programa con 60.000 millones de imágenes faciales sin el consentimiento de las personas. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere contratar a esta empresa
para usar este programa? ¿Por qué el Ministerio Público Fiscal en sus investigaciones policiales quiere utilizar esa base de datos? Bueno, enormes interrogantes. Pero ya pasó al actor Oski Guzmán. Esto. Exactamente, hace muy poco le sucedió que le pegaron en la calle, la policía lo agredido, acusó de fue ser un violentado, delincuente. Totalmente. Y eso tiene que ver con lo último que quería contarte, que es, teniendo el antecedente de lo que pasó en el año 2019, que es el fracaso del sistema de reconocimiento facial de prófugos, el gobierno insiste en contratar a la empresa Clearview, totalmente denunciada y cuestionada, o en exigirle a los empleados datos vinculados a imágenes biométricas faciales. En el año 2019, sin que existiera ninguna ley, sin que existiera ningún paraguas legal, el gobierno implementó un sistema de reconocimiento facial para personas buscadas. En realidad, este sistema lo que hacía era comparaba un rostro con una base de datos de personas buscadas o personas prófugas. El escándalo estalló a partir de una investigación que hizo el juez Gallardo, yo no sé si se acuerdan, porque el juez Gallardo descubrió que en realidad el gobierno de la ciudad no comparaba un rostro con la base de datos de personas buscadas, comparaba un rostro con la base de datos del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas. Le solicitaba al RENAPER información sensible de quiénes, de políticos, de periodistas y de activistas. La verdad es que no estaba tratando de identificar personas buscadas o prófugas, sino que en realidad estaba haciendo espionaje político, lisa y llanamente. Y el otro dato no menor tiene que ver con lo que le sucedió al actor que vos mencionabas, que es que este sistema generó además un montón de detenciones arbitrarias y muchísimos falsos positivos. Por supuesto. Es decir que... Porque hay personas que se parecen. No, además... No, pero se parecen, tienen el programa tenía parecidos. Altísimos fallidos. Claro. Entonces... La realidad que no los tenga. Absolutamente. Sí. La realidad es que este programa tuvo que descontinuarse porque justamente estaba afectando la presunción de inocencia, el derecho a la libertad. Desde el 2019 y a partir de esa investigación tan interesante que hizo el juez Gallardo, este sistema de reconocimiento facial de prófugos se suspendió, pero con el antecedente del fracaso de ese sistema de reconocimiento facial de prófugos, con el antecedente de la empresa Clearview totalmente cuestionada, que no sabemos cuánto le pagó el gobierno de la ciudad para poder usar ese programa que tiene 60.000 millones de imágenes ilegales. Ahora el gobierno avanza con controlar a sus empleadas y empleados. La verdad es que estamos frente a un gobierno que, como dijimos un montón de veces, no se le cae una sola idea para resolver los problemas estructurales que tenemos las porteñas y porteños, la problemática habitacional que avanza, la problemática social, la problemática ambiental, que continúa con la lógica de saquearnos, pero también con la lógica de vigilarnos ilegalmente, transformándonos en una especie de código de barras para poder extraernos información y para utilizar esa información no sabemos bien en qué, pero estamos seguros que no la está utilizando para mejorar nuestras condiciones de vida. Eso no hay duda. También pueden estar comercializándola, vendiéndola. Absolutamente. No sabemos qué están haciendo. Claro, y además, bueno, también enganché con esto de que nos están vigilando, nos están controlando, con la cantidad de cámaras que hay en toda la ciudad. Que donde mirás hay una cámara. Esto, bueno, también es un sistema absolutamente la ciudad control, se transformó en una especie de panóptico. Claro, una cuestión es vigilar y otra cosa es con el control y para qué ese control y el gasto que eso significa cuando hay un montón de otras cuestiones que ponen también en riesgo a las personas, ¿no? Porque la inseguridad pone en riesgo a las personas, ¿no? Si ese es el objetivo de las cámaras, pero hay otras cuestiones que están a la vista, que ponen en riesgo la vida de muchas personas que están sin techo, y lo hablamos siempre nosotras, y para eso no hay nada. Y seguramente, no sé, ni siquiera está en agenda, no hay una mínima inquietud por todos estos temas que vos traes cada semana. Pero sí en esto, ¿no? Y que me dejaste recalculando con lo de esta empresa. Es impresionante, ¿no? La verdad sabe que lo sí. que le pagaron. No sabemos cuánto dinero recibió esta empresa, pero lo que sí sabemos es lo que vos acabas de mencionar.
el presupuesto destinado al Instituto de Vivienda de la ciudad, que es el que se ocupa de las políticas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con más de 12.000 personas en situación de calle, 500.000 de personas en emergencia habitacional, el presupuesto para el organismo que tiene que ocuparse de abordar esas problemáticas es el más bajo en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Así que estas son el más bajo en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las prioridades del gobierno. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Información súper recontra prioritaria, esta la que traes siempre, y además algo que es una novedad, que bueno, sabemos que nos están vigilando, y el tema de las asimetrías en los lugares de trabajo. Yo me acuerdo que cuando apareció el tema de dejar la huella, también fue una discusión, incluso en los sindicatos, en los gremios, no sé si esto había que hacerlo o no lo había que hacer. Ahora está naturalizado, pero aparece esta cuestión, ¿no? De cómo no voy a obedecer, si no obedezco al gerente, al dueño, al que sea, si es al Estado en este caso, ¿no? El de la ciudad, puedo quedar sin trabajo. Y en una Argentina donde hay tanta fragilidad justamente con la agenda de empleo, bueno, discutir estos temas es muy difícil. Totalmente. Muy difícil. Yo creo que seguramente va a entrar en la agenda de los gremios y los sindicatos, porque exigir para el presentismo datos biométricos faciales es cometer una ilegalidad, es un avasallamiento al derecho a el anonimato, es un avasallamiento a poder negarnos a dar datos sensibles, e insisto, si esa información de pronto se filtra, la verdad es que tenemos una sola cara. Claro, sí, tal cual. Bueno, gente, gracias, Eva. No, casi que nos Andre. estamos despidiendo. Estuvo Carlos Di Mare en la operación técnica, en el streaming. Santiago Martínez, así es. Dieguito Mayo en la producción del programa. Bueno, los compañeros, las compañeras que estuvieron a lo largo de estas 2 horitas conmigo acá, como siempre. Mastrangelo tuvo razones particulares. El lunes vamos a estar de nuevo con ustedes en la 530. El 26 dijo Cristina, ¿es Milei o Argentina? ¿Sí? Y también recreó de alguna manera lo de Braden o Perón. Milei, sí, ahí está. Milei se tuvo que ir corriendo de 3 de febrero, lo corrió la gente. Kicillof también habló, llamó al peronismo a pensar cómo volver a la Casa Rosada, sí, a 80 años del 17 de octubre de 1945, ¿no? Bueno, nos quedamos con esto, con la marchita que está sonando, que tengan lindo fin de semana, y ahora pueden escuchar una vez más a Eve de Bonafini